Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles y ahora voy a conversar con un compañero y amigo, Carlos Mamani Aliaga, bellísimos apellidos de Perú, de Cajamarca, Perú. Nos recibe allá en su espacio, él es sociólogo y tiene un canal de YouTube que se llama Proyecto Patria. Bueno, pues Carlos y yo, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Tere? Buenas noches, me parece, por allá también. Buenas noches. ¿Allá qué hora tienes? ¿Una más que Ah, México, una menos? acá son las 10:25, 10:30. Bueno, en este momento que estamos grabando, yo tengo las 9:23 de la noche, tú las 10:23. Y bueno, pero aquí se queda en este canal de YouTube, Tierra de Miel, Eretz de Bash, este diálogo que vamos a tener. Carlos y yo nos conocimos como alumnos de Jonathan Ramos. Ujú. Alumnos que nos hicimos alumnos de Jonathan libre y voluntariamente después de haberlo encontrado en YouTube. Yo lo encontré en una entrevista que le hizo Agustín Laje y me quedé impresionada. Dije, qué personaje tan brillante. Sentí que estaba escuchando a San Agustín, te lo juro. ¿Y tú cómo lo conociste? Bueno, parecido también. Agustín Laje, ¿no? Lo conocí también en mi ciudad, en Cajamarca, ya por el 2017, en una gira que estaba haciendo. Sobre todo por el tema pro vida, ¿no? Tengo amigos católicos que están involucrados en el tema y bueno, me convencieron de entrevistarlo, por ahí tengo una entrevista a él, ¿no? Sobre todo por ese tema, ¿no? Ya el tema económico podríamos discutirlo ampliamente, solo por ese tema yo diría. Pasó el tiempo, un par de años después y vi que una entrevista, me parece, tiene varias entrevistas con el profesor Ramos y también me pareció muy interesante. Y fui indagando un poco más en el profesor y una de las cosas que llamó poderosamente mi atención fue que él se autodefinía como reformado, ¿no? Sí. Entonces, acá por la experiencia, no, para empezar no es que sea el mejor católico del mundo, estoy muy lejos de serlo, ¿no? Soy como la mayoría de católicos que ha nacido en una familia católica y se ha criado bajo los cánones culturales del catolicismo. Así, vamos a decirlo, sin profundizar tanto, ¿no? Y bueno, entonces siempre me ha llamado mucho la atención el tema de la causa pro vida, ¿no? Defender el derecho a la vida, el derecho del no nacido, la vida humana desde la concepción, la dignidad humana desde la concepción. Entre otras cosas porque, ¿no? El espacio que tengo, Proyecto Patria, nace justamente como un espacio de reflexión crítica y estratégica, y es una perspectiva que casi no se aborda, ¿no? El tema, la cuestión del aborto, por ejemplo, o sea, se aborda siempre desde una perspectiva, no digo que esté mal, pero siempre es así, ¿no? Moral, incluso he visto gente que se va a debatir el tema con una Biblia en el brazo, no tengo ningún problema con eso, está bien. Para mí está bien y para la gente que lo hace tiene todo el derecho. Sin embargo, siempre pensé que la cuestión geopolítica, la cuestión estratégica le da un sustento, ¿no? Que puede tranquilamente ser compatible con todo lo anterior y lo hace más fundamentado, ¿no? Entonces, el informe Kissinger, el informe Rockefeller, todos estos temas del neomalthusianismo que está muy de moda, y bueno, en fin. Y bueno, entonces, con esta gente, este círculo de amigos católicos, que ellos sí son católicos, siempre es común escuchar que hablan mal de los protestantes, de los reformados y no sé qué, no sé cuánto, como que crea eso ya una perspectiva en uno, ¿no? Como un Sí, prejuicio, como hablábamos perfecto. antes de empezar la sesión. Y bueno, a mí me sorprendió muchísimo que el profesor se autodefina así, al mismo tiempo que rescate cosas, pilares capitales del catolicismo, ¿no? Porque él es tomista, él se define como tal. Hoy Entonces, está a punto de iniciar un curso que nos va a dar sobre doctrina social de la Iglesia. imagínense. Es Entonces, precioso, es un reconocimiento al magisterio de la Iglesia Católica, sí lo he escuchado. rescata los mejores documentos para que haya una vida justa. Es Mm, increíble, es un cristiano precioso que busca el ecumenismo. sí, Y bueno, te digo que lo conocí viendo esa entrevista con Laje y me pasé al canal de Jonathan y sí. o sea, no lo suelto, no me pierdo un No, solo sí, video. sí. Y La verdad es que aprendo. sí, Uh-huh. sí, sí. La verdad es que hace un magisterio, es un catedrático del siglo XXI, ¿no? Haciendo uso de las redes Es que sociales. está abordando los temas de debate del siglo XXI. O sea, Exactamente. cada época ha tenido su tema de debate filosófico central. En la antigüedad, ¿no? ¿Quién es el ser humano? ¿Cuál es el principio del ser humano? ¿De dónde viene y a dónde va?
¿no? Y luego, ¿y para qué vive el ser humano? Y entonces la discusión sobre la Preguntas felicidad. eternas, ¿no? Sí, siempre se ha estado pensando en el ser humano y se han hecho debates centrales, ¿no? El debate de hoy resulta que es el tema del transhumanismo, posthumanismo, postmodernidad, libertarianismo, y Jonathan los aborda de manera perfecta, salvaguardando la dignidad humana. Y además tiene un respaldo teórico impresionante, es un erudito. Pero ya ves que hay quienes son eruditos y no saben enseñar, o los muy doctos que se especializan en solo un autor y de ahí no se mueven. Bueno, yo soy de esas de San Agustín, me puedes preguntar lo que quieras, pero de los demás, espérate que saco mis libros y te leo pedacitos, ¿no? O sea, pero Jonathan se maneja a todos como si fuera especialista en todos, porque los conoce bien, porque además tiene la gran ventaja de que es historiador. Entonces imagínate, historiador, filósofo, teólogo, investigador, en diálogo todos los días con gente, todos los días, porque el diálogo filosófico también te hace filósofo, ¿no? Entonces, Jonathan tiene y se busca en las oportunidades de ese diálogo. Entonces, bueno, tenemos un gran maestro. Yo he tomado, tú también, ¿no? Los cursos de Marx, estaba contra el aborto, estaba en favor del aborto. Ahí veo que tiene ese libro. Y el de Ética para Sofía. Acá tengo los dos libros. Sí, los veo. Ajá, entonces estoy fascinada, fascinada tomando esos cursos y por supuesto que también voy a tomar el otro de pues de la doctrina social cristiana. Tú también, Bueno, ¿no? sí, sí, no, claro, sí, sí, porque la verdad, entre otras cosas, como tú dices, es enciclopédico el profesor y parece que da la impresión que lo hubiera leído todo, ¿no? No, y sí, Cosas que, seguro que sí, tiene una biblioteca impresionante. cosas que le gustan y que no le gustan tampoco, se ve que las ha revisado y bueno, esa es la parte, es lo interesante de ser investigador, ¿no? Que te ves con cosas que no necesariamente te tienen que gustar, pero que obligatoriamente tienes que saber, ¿no? Que aprender, que conocer, porque es sin conocer esos autores claves, simplemente los debates actuales no tendrían, no se podrían abordar, ¿no? Como, no sé, como se habla mucho ahora del liberalismo. ¿Qué es liberalismo? Y bueno, si no sabes qué es Adam Smith, si no te remontas a los griegos, entonces como que no hay una continuidad. Y otra cosa ya muy personal por la cual también me impresionó bastante el profesor fue porque, muy personal te digo, porque también me pasa a mí, que en su caso, ¿no? Tanto católicos como protestantes lo critican, ¿no? Y al mismo tiempo también tiene sus simpatizantes en ambas esferas. A mí me pasa, no en el lado, en el plano teológico, obviamente, pero sí en el plano político, porque también estamos en la actividad política, ¿no? En el proyecto Patria es simplemente el reflejo de lo que hacemos en la realidad, vamos a decir, de la arena política, que en Cajamarca, en el Perú. Que bueno, que mis amigos que dicen que son de derecha me ven muy de izquierda, entonces, o mis amigos que son muy de izquierda me ven como que soy de derecha. Entonces, algo se está haciendo bien. Espérate, qué bueno que lo dices, porque eso nos ha pasado a todos los miles que estamos con Jonathan. Fíjate qué curioso haber Claro, descubierto que a todos nosotros miles nos ha pasado en nuestros países lo mismo que a Jonathan, ¿no? Que no es ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, sino algo diferente que yo le llamo libre pensador, que donde esté la verdad, va por ella y donde esté la justicia, ahí está. Y él pugna por la justicia, ¿no? Donde haga falta la justicia, donde haga falta la verdad, prende ahí una antorcha. Y un personaje así no puede ajustarse a un grupo, sino que está atento a la vida para señalar, para ser profeta, que anuncia y denuncia. Y entonces resulta que a todos nos ha pasado lo mismo y cuando vemos que Jonathan ofrece la tercera posición, ¿no? Una tercera posición que no es una síntesis de derecha e izquierda, sino que disuelve la dicotomía y nos ofrece un proyecto, un movimiento político o una actitud política ante la vida de justicia, verdad, bien ser, dignidad humana, belleza y bondad, ¿no? Y con doctrina social de la Iglesia.
Wow. Claro, lo griego, lo cristiano allí de la mano, entonces, sí, Sí, sí. justo lo que queríamos todos. Cristianos de todas las denominaciones estamos ahí. mm. En efecto, cuando, no sé, cuando te critican de ambos lados, sea en el plano teológico, sea en el plano político, sea en lo que sea, es porque no estás tan mal en tu camino, ¿no? Exacto, Algo estás haciendo bien, ¿no? exacto. Lo peor sería que te puedan encasillar, ¿no? Sí, Definitivamente. Y que, sí, no, entonces ahí eso es síntoma de que estás vivo, de que estás pensando, de que estás cuestionando, de que estás criticando. claro. Entonces, desde esa perspectiva me pareció fundamental. Luego, también viendo sus videos, por ejemplo, el tema de la leyenda negra, Mm, ¿no? Se aborda, como él mismo dice, se aborda la leyenda negra o se enfrenta o se pretende combatir la leyenda negra con una leyenda rosa, que tampoco es. O sea, si la leyenda negra es una ideología que eh, claro, miniaturiza los éxitos que pudo tener el Imperio Español, ujú. maximiza sus errores, ¿no? Ya, la leyenda rosa es al contrario, ¿no? Maximiza lo bueno que pudo haber tenido, que de hecho lo tiene, y minimiza todo lo malo que pudo haber ocurrido, ¿no? Que por supuesto también tiene. Entonces, la justa medida, a mí me pareció que le estaba dando el profesor, ¿no? Siendo amigo Claro, incluso de un sí, maestro como el profesor Gullo, yo con lo que también lo entrevistábamos y tenemos amistad, ¿no? qué bueno, Carlos. Pues un gusto enorme estar ahí conociéndonos entre todos. Es un placer poder compartir. Y ahora el motivo de nuestra reunión es analizar este debate impresionante con este jovencito que se llama Piero Galloso, también de Mm. Perú, ¿no? Piero Galloso de Perú, y Jonathan Ramos. A ver, un poco del perfil de este joven. Piero se presenta como humanista relacional, materialista, estudioso de las ciencias sociales, no científico y divulgador del transhumanismo. A mí me parece de entrada una irresponsabilidad que se ponga a divulgar algo tan peligroso como el transhumanismo sin ser científico. No, y Y, llamándose humanista. y llamándose humanista, además que descaro, humanista materialista. Ya desde ahí te das cuenta del sesgo. El ser humano es alma y cuerpo, unidad sustancial de cuerpo y alma, y si es solo materialista, y además niega la naturaleza humana, él niega que exista una esencia y una naturaleza propia del humano, Bueno, y sí, 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 se adelante. considera humanista. No, 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 un descaro terrible. Mm, sí, sí, ciertamente lo que tú dices, porque si yo la verdad que conozco tiempo esa sociedad, tengo amigos que han estado allí, alguna vez cuando estuve en la capital, porque esta gente es de Lima, ¿no? De esas universidades top 10, vamos a decir, participé o asistí a uno de sus eventos, ¿no? Y lo que me quedó claro es que tienen una revista humanista, ¿no? Yo les dije, bueno, para empezar deberían cambiarle de nombre, ¿no? Debería Es un llamarse engaño, porque es un revista, engaño. Uh-huh. revista posthumanista, ¿no? Ahí Es, sí ya más o menos que hace justicia, ¿no? Pero humanismo, o sea, humanista negando la la naturaleza naturaleza. humana, sinceramente yo no sé qué tan humanista puede ser. Sí, no, terrible. Dijo que el ser humano era un conjunto de operaciones no exclusivas al ser humano, ¿no? Y que van cambiando según la evolución, que puede ser, fíjate, ahí hay otra contradicción, que dijo que puede ser natural, la evolución natural o dirigida. O sea, habla de una evolución natural cuando niega la naturaleza y dice que la evolución natural puede ser natural o dirigida. No, o sea, una de cosas que dijo este jovencito que yo me quedé pasmada. Luego se burló de la filosofía, dijo que era pura fantasía, que era puro divagar, que Bueno, era, que era como la teología oscura, vaga, fantasiosa, que era un divagar constante. y claro, y en todo momento referenciaba a Mario Bunge, Sí, cuando Mario Bunge es uno de los primeros en decir que no hay ciencia buena sin filosofía. O sea, no entiendo cómo un seguidor de Mario Bunge
puede terminar diciendo esto, muy, muy al margen de las discrepancias que podamos tener con Mario Bunge. Que entre otras cosas, también es cierto que antes de que muera, obviamente, unos años antes, se hablaba mucha gente como este jovencito, que no es tan jovencito porque es mi contemporáneo, eh, él más o menos, Mario Bunge, se enteró, se llegó a enterar de que mucha gente quería ver en su filosofía un camino hacia el transhumanismo, ¿no? Y él lo dejó por escrito, o sea, no tengo nada que ver con eso, ¿no? O sea, eso critica a esa gente que pretende ver en su obra un camino hacia el transhumanismo. Entonces, parece que tampoco ha revisado esto este caballero, ¿no? No lo ha revisado, ¿no? Porque si hay algo que Mario Bunge criticaba, era justamente criticar a esa gente que veía en su obra un pretendido camino, un sendero hacia el transhumanismo, ¿no? Entonces, desde ahí ya yo pienso que hay mucho que cuestionar, ¿no? Hay Cuando en mucho realidad, que cuestionar. Y yo luego, más que, uh-huh. con esto cierro esta parte, querida Teresa, No, perdón. más que Bunge, yo creo que su gran ideólogo de esta gente, su gran teórico, su gran adalid teórico es Yuval Noah Harari. Habemos claro, o sea, y Yuval Noah Harari y Mario Bunge no están en lo mismo definitivamente, ¿no? Ya, ahora nos vas a platicar un poquito de ese autor, pero a mí me maravilló como que mientras ese jovencito, yo sí puedo decir jovencito, porque yo sí estoy mucho más grande, este jovencito, solo mencionó 2 o 3 autores, ¿no? Y además es divulgador de algo que él no ha estudiado personalmente, ¿no? Y en cambio Jonathan, de entrada, en su primera participación, nos habló de la naturaleza, por supuesto, desde Aristóteles, Heidegger, Platón, Obviamente. Agustín, Lacan, Sartre, Ortega y Gasset, Heidegger, Kant, Hegel, wow, ¿no? O sea, nos paseó por la biblioteca. Y todo así, con una elocuencia y explicando perfectamente la naturaleza, la esencia, ¿no? La voluntad humana, que al ser humano se le conoce por sus operaciones, ¿no? El ente parlante que habla porque puede hablar, ¿no? El caminante que camina porque puede caminar. La razón piensa porque puede razonar y lo esencial en el ser humano, ¿no? Bueno, la potencia viene de la naturaleza, esencia, principio entitativo, naturaleza, principio de operaciones. Bueno, dio una de conceptos y además puso ejemplos. Cátedra. Cátedra, dio cátedra y este joven se quedaba como impresionado. Yo observaba lo que él hacía. De repente se reía este muchacho Piero, se reía porque yo creo que hasta nervios le daba de ver pues la No, maestría de Jonathan para dar clase. en la primera parte, en la primera intervención, ahí nomás se la deja clara, ¿no? O sea, tú no estás acá definiendo, ¿no? Los conceptos. En ese sentido, cómo se pretende hacer un debate con alguien que no tiene claro ni quiere definir conceptos. Entonces hablaba, no, y de cajón el tipo empezó hablando, bueno, la filosofía que tú haces es teológica, es oscura y tampoco definía eso justamente, ¿no? Entonces, muchos errores, muchas Muchas falacias falacias. desde el comienzo. ¿Qué tal cuando le toca en tu... Primero habló Jonathan, luego habló este jovencito, luego vuelve a hablar Jonathan y yo me lo imaginaba con un bateando, bola No, tras bola, bola tras bola, porque todo era falacia. O su sea, todo lo soberbia, que este joven dijo eran cosas, o sea, no tenían fundamento. Como que habla arbitrariamente y todo lo que ofrece el transhumanismo, desde esa arrogante. visión materialista, propone dirigir mediante la tecnología el proceso evolutivo del ser humano. Dijo que los seres humanos son iguales, tienen el mismo precio que los extraterrestres, los posthumanos y la inteligencia artificial. ¿Oíste eso? Y que dijo que nos parecemos, que somos iguales a los changos y a los Claro, delfines, y a los delfines. ahí se me ocurre una frase para la ocasión de Chesterton. Chesterton decía algo muy interesante respecto que todo este transhumanismo, o sea, todas estas bioideologías, no sé si conoces a Dalmacio Negro Pavón, bueno, te lo recomiendo,
pensador político español muy interesante. Se cataloga él como liberal, sin embargo hace teología y dice, quien no entiende de religión no puede entender de política, ¿no? Una de sus frases que más me llamó la atención. Qué Y bien. él se llama, o se interpreta como liberal, o sea, así te lo digo, ¿no? Pero hace metapolítica y todo. Y en este libro del 2009, me parece, El mito del hombre nuevo, ¿no? Ese llama su libro, ojalá lo puedas conseguir. Y ella habla de las bioideologías, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, el transhumanismo no viene solo, ¿no? Es el culmen, podría decirse, de toda una cadena, vamos a decir, de transcurrir ideológico antihumanista, ¿no? Ahí en grosso modo pues, se incluye el feminismo, las teorías de género, el animalismo, no sé, el paradigma de la salud que ahora está muy de moda, el ecologismo, ¿no? Hay gente que habla de destruir, no sé, para cuidar, como este James Lovelock, se me ocurre, es un gurú Los contemporáneo. transgénicos, ¿verdad? También, todo esto. Entonces, todo esto culmina en eso, ¿no? En el transhumanismo. Lo que estamos viendo ahora simplemente es vamos a decir, se está finiquitando un desarrollo ideológico que viene desde la Ilustración y bueno, ahora estamos viendo sus frutos simplemente. No es casualidad ni es tampoco espontáneo, ¿no? Todo este movimiento transhumanista. Eh, ya se me olvidó la pregunta, me preguntabas un poco. Bueno, al ratito nos hablas de Hirari, pero quería hacer unas observaciones sobre el lenguaje corporal de este joven. Si Mm. te fijas, entre risa y Se risa, ríe como un mocoso, o sí, sea, se ríe, pero además había momentos en que sí como que se afligía y se tocaba la cara, así como preocupado. que Leía en la pantalla, se ve que alguien le pasaba información por la computadora para tratarlo de salvar del error que había cometido al hablar. Luego, ya después de que pasa ese proceso un poquito que se le ve afligido, recupera su postura estoica, inmune, se desinvolucra totalmente de ser humano y habla del ser humano como una cosa semejante a cualquier otra, pero él se deslinda como si no fuera humano. Si lo ves, todo su lenguaje corporal es de alguien inmune que está deslindado completamente de su ser humano. yo diría como programado, Como programado, lo como, dices como, muy como, bien. como, como lo que ellos quieren ser, porque al final de cuentas todo eso va a terminar en eso, ¿no? En programación. Híjole, Y para terminar esta me parte de este... preocupó mucho su lenguaje corporal de ese jovencito Piero Galloso. Lo vi de verdad como si estuviera poseído intelectualmente, como sin alma, como si, ya ves que el alma es dinámica. Programado, sí, 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 El sí. alma es dinámica, no creas que es No, inmutable no, como no, el no. Espíritu de Dios, no, el alma entristece, se hace grande, se hace chica, y su alma la percibí lánguida, de verdad lánguida, por no tener la verdad, porque la verdad es lo que Sí, infla el alma. exactamente. Y al final de cuentas, me parece que el tipo, ya lo vi alguna vez con Miklos Lukács también en una entrevista, como que su arrogancia no está a la altura de sus conocimientos, ¿no? Simplemente, porque el tipo es arrogante, se ve obviamente, pero lamentablemente para él los conocimientos que tiene no hacen justicia a esa arrogancia, ¿no? Sí, no. Y es que sabe muy poco. ¿A quién se le ocurre decir que quiere una ética cientificista? O sea, en lugar de que la ética le marque el límite a la ciencia, como debe ser y como lo explicó magistralmente Jonathan Ramos, este joven quiere que la ética sea sierva de la ciencia para que le dé permiso a la ciencia de hacer lo que quiera. Mm. O sea, es ilógico, No, es eso sí ya una es bien bungiano, ¿no? barrabasada. Eso sí es bien bungiano. O sea, o bien cientificista, mejor dicho, ¿no? Cientificista, quiere una ética Claro. cientificista. Yo me quedé pasmada. Cientificizar a la ética quiere. Alejar a la ética del oscurantismo, así dijo, y cientificar a la ética. Dices, qué barbaridad. Luego de la ciencia dijo que era un cuerpo de conocimiento científico en el que acuerda una comunidad. O sea, cada comunidad acuerda algo y ese es el conocimiento.
Ay, luego Como dijo, que la verdad se hace por consenso, según él, ¿no? sí, la verdad es por consenso. Y que, no, y del derecho dijo algo terrible, que es un sistema jurídico modificable. Y aparte se enojó porque dijo, bueno, ¿y por qué tenemos que hablar del derecho si estábamos hablando del conocimiento y de la ética? Y entonces te quedas, pero que no entiendes la relación entre derecho, conocimiento, ética, ciencia. No, es limitada esa gente. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Bueno, porque justamente para caer en todas esas ideologías hay que ser bien limitado, ¿no? Hay que desconocer muchas cosas, hay que intentar... Él, desde el inicio, él dice, bueno, yo voy a hablar de una filosofía científica en la vena de Mario Bunge. Prácticamente estamos hablando, Bunge, él siempre lo reconoció, él se definía a sí mismo como un ilustrado. Entonces, estamos hablando de, ¿qué? 300 años en adelante. Y desconocer todo lo anterior solo porque no me gusta o porque no es científico o porque no sé, porque no es materialista, realmente absurdo, ¿no? Cuando la filosofía, como le dijo el profesor, es mucho más amplia, ¿no? Y es el fundamento de la propia ciencia, porque la ciencia opera con conceptos que derivan justamente de la filosofía. Ahí nomás con esa ya le puso las cosas tranquilo, ¿no? Sí, es que Jonathan estuvo maravilloso, qué bárbaro. ¿Cómo dijo cosas? Dijo, dio la clase completa. La filosofía no puede ser sierva de la ciencia. El científico estudia energía y movimiento. La ciencia no piensa. Bueno, cada cosa que dijo Jonathan es para transcribir esa cátedra y venderla como libro. No, y el tipo hablaba también en todo momento, bueno, en la primera parte al menos, la primera mitad del debate, se remitía a artículos, tras artículos, tras Ese artículos. sí es un jovencito. O sea, toda la artículo, una, ¿cómo se llama esto? Todo lo que es un culto a los artículos científicos, ¿no? Sí. Y bueno, eso no te podrá servir de repente para darte cuenta de ciertas cosas, ciertas novedades, ciertos descubrimientos, pero eso no te va a ayudar a pensar, como bien se lo dijo el profe, ¿no? Sí, no. Y luego este joven dijo que la materia es más útil que las ideas son ficción. Y también dijo que los derechos humanos son ficción. O sea, ¿sabes Claro. qué me preocupó en esa parte? Sociotecnología. Ajá, Eso es bien bungeano también, sí. me preocupó mucho porque dije, de verdad, que ha habido filósofos que han denunciado que el ser humano hoy vive una patología mental porque no distingue entre la realidad y la fantasía, dado que vive en el ciberespacio. Entonces ya no puede distinguir lugares ni tiempos, ni realidad ni fantasía. Entonces dije, cuando yo oí hablar a este niño, a este Piero Galloso, que decía que las ideas son ciencia ficción, que los derechos humanos son ciencia ficción, que la sociedad es un sistema que se puede modelar mediante la inteligencia artificial, que la sociedad, a ver, tú como sociólogo, ¿cómo oyes esto? Es un insulto. La sociedad se estudia a priori y no a posteriori. ¡Qué barbaridad! Bueno, no sé cómo, bueno, todo sistema social existe como hecho. Entonces, Claro, pero ¿cómo él se, nos quiere tener en sus manos como una plastilina para que diseñe claro, es el esa idea que te digo, vamos a decirlo en términos teológicos, luciférica del hombre Dios, ¿no? horrible, horrible. Y luego cuando dijo que, ¡ay! Al final, cuando lanza una amenaza. Bueno, le tienen miedo al transhumanismo, pero ya está aquí. Les debería preocupar muchísimo el virus de tecnología casera. Mucha atención con eso. ¿Te diste cuenta que dijo eso al final? Para serte sincero, Tere, al final ya no lo pude terminar de ver. No, pues, lo Oh, vi pues no te lo pierdas, no te lo la pierdas. mayoría, casi todo lo vi, solamente eso me faltó, porque ya empezó el programa y todo. No te lo pierdas. Y lo que dijo Jonathan al final, hijo, increíble. Bueno, no lo voy a poner, nada más voy a compartir algo. Quiero que veas algunos pedacitos vamos a ver, solo para que la gente pueda darse una idea de por qué la emoción que sentimos. Fíjate en la cara de Piero, fíjate.
Fíjate, cuando Jonathan habla de que la ley siempre va en favor del más débil y no al revés, porque, Ajá, sí, 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 porque sí. este muchacho dijo que entre la madre y el bebé siempre mejor la madre porque tiene más conciencia. Claro, y no quería reconocer que sus planteamientos eran maltusianos, Ajá, no. neomaltusianos. Al final de cuentas, el transhumanismo es una ideología neomaltusiana. O sea. Ahora nos vas a profundizar de Hirari y Malthus, ¿sale? Para que entendamos. Mira, ve lo que dice Jonathan y lo que este muchacho, ve la cara de este jovencito. Si ante la duda entre el reo y el acusador es mejor favorecer al inocente y no al acusador, porque es mejor tener un inocente, un culpable afuera, que un inocente adentro, indubio pro reo. Entonces, siempre la ética está a favor del más débil. En eso consiste la ética, en favorecer a aquellos. ¿Viste la cara del muchacho? Oye, Sí, sí. Fíjate en la cara. Algunos proyectos que tienen algunas sociedades, es el de el maltusianismo social, el triunfo del más fuerte, beneficiar al más fuerte. Justamente la ética consiste en lo contrario. La ética le dice a la ciencia que siempre se debe proteger al más débil. Por ejemplo, entre el operario y el patrón, indubio pro operario, a favor del empleado. Si ante la duda entre el reo y el acusador es mejor favorecer al inocente y no al acusador, porque es mejor tener un inocente, un culpable afuera, ve la y cara un de inocente Pierre adentro, indubio pro reo. Entonces, siempre la ética está a favor del más débil. En eso consiste la ética, ve la cara, en favorecer a aquellos que no tienen Está la aprendiendo fuerza suficiente como para valerse a sí mismo. Por eso la prescripción de la ética es una prescripción del amor, no es una prescripción del poder. Lo que está haciendo el Señor es plantear una sociedad del poder, donde es ético lo que te da más poder, y el que no tiene poder no tiene derecho a seguir viviendo. Bueno, eso es maltusianismo social, ¿no? Exaltar la muerte de algunos como el puntapié inicial para el progreso de los otros. Ese es el transhumanismo. Y no se los voy a poner todo porque quiero que lo vean todo completito en el canal de YouTube de Jonathan Ramos. También ya lo subió al otro canal que se llama Sinusia Salta. Y que lo vean, por favor, porque bueno, a ver, si se fijaron en qué canal está, ¿verdad? Si los pongo. Es Jonathan Ramos, fíjense bien. Aquí está. Y también está en este otro canal. ¿Sí se ve lo que estoy mostrando en pantalla? Sí, sí. Sinusia Salta. En este también tiene ese debate. Es que es tan importante ver este debate. Acaba de suceder, por eso tiene acá 52 vistas. Pero en Jonathan Ramos, mira, apenas hace un ratito lo subieron y ya tiene 2,178. Pero necesitamos que lo vean más. Para cuando vean este video que estamos haciendo tú y yo, ya lo van ya van a ver que hay miles y miles. Y es que si queremos que se reconozca la dignidad del ser humano, el señorío del ser humano sobre la tierra, que es responsable de la vida humana y de todo lo que hay en la naturaleza. Sí, sí, sí. Alguna vez discutiendo con algunas animalistas, bueno, les dije, la historia la hace el hombre, no lo hacen ni los animales ni las plantas, ¿no? Y dijo Chesterton, se me olvidó de decirlo hace un momento, donde hay culto animal, hay sacrificio humano, ¿no? O sea, es así. Ahora estamos, todo eso, como digo, el transhumanismo no es casual, o sea, es todo un paquete que vamos a decir que abona el sendero, ¿no? A ese sendero que estamos hablando ahora, ¿no? Que estamos confrontando. Sí. Y en cambio, Jonathan, ¿te fijaste que no perdió nunca el talante de profesor? No, claro, sí. El otro parecía que estaba aprendiendo en un momento. Qué elegancia como catedrático. O sea, sí. Mente, cuerpo y alma en armonía, con una pasión por la verdad, con una pasión por la enseñanza, porque además te explica de muchas formas la misma cosa para que lo entienda todo mundo.
O sea, te lo explica desde la forma más complicada hasta la más simple y con ejemplos, argumenta y argumenta y argumenta y saca varios autores para que si algún oyente se identifica con un autor o con otro, o con otro, o con otro, con otro, sepan que en la filosofía siempre hay luces de verdad, ¿no? En toda la tradición filosófica. Es de verdad un maestro maravilloso. Sí, sí, muy de acuerdo. Sí, por eso somos sus alumnos, ¿no? Sí, claro. Mi papá decía, Voluntarios, mi papá voluntarios, como tú decía dices. que siempre el buen alumno escoge a su profesor y el buen empleado escoge bien a su jefe. O sea, una persona inteligente escoge a su jefe o a su profesor. Pues sí, nos une el amor por la verdad y creo que ese es el camino. ¿Qué pasaría? ¿Qué piensas tú que pueda pasar de verdad si le soltamos la rienda al posthumanismo, transhumanismo? ¿Qué puede pasar? Porque es como que viven ellos en una película, no tienen inteligencia ni voluntad, porque no tienen naturaleza ni esencia. Ellos mismos, que son seres humanos, niegan la inteligencia, la voluntad, la esencia, la naturaleza, algo distinto en el ser humano respecto de todo lo demás en la creación, no lo reconocen, dicen que somos un proceso y que pueden acelerar o modificar la evolución humana al antojo. Bueno, si algo que dijo que es cierto este tipo, de una manera arrogante, como una amenaza, como tú dices, es que ya está acá eso. O sea, ya por lo menos en los grandes laboratorios, en los países potencias, se está desarrollando esto, ¿no? El señor Elon Musk, el señor Zuckerberg, entre otros, ¿no? Raymond Kurzweil, ingeniero de Google. Todos ellos, es como una religión que ellos tienen, esta cuestión, ¿no? Entonces, ahora, técnicamente, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Ya tiene, mejor dicho, existe toda la capacidad técnica, ya existe para, vamos a decir, desarrollar un proyecto de esa escala, ¿no? De modificar, acelerar, no sé, los procesos evolutivos, ya eso ya existe, ¿no? No, Ahora, es que me sí, con esto, acordé sí, sí, que sí. él dijo que el transhumanismo era toda la tecnología diseñada para darle bienestar al ser humano y quitar el sufrimiento, y que la inmortalidad ya podría llegar a ser una realidad, ¿no? Y entonces imagínate, es diabólico lo que dice, porque además Sí, no conociendo la naturaleza humana, con una mirada solo materialista del ser humano, ¿cómo se le ocurre quitar el sufrimiento humano si el ser humano no solo sufre en la piel, el ser humano sufre en el alma y él no la ve, no reconoce? es que justamente de eso se trata, ¿no? El transhumanismo es que el hombre deje de ser hombre. O sea, yo tengo amigos, no vayas a creer que no, que están fascinados con esta idea, porque yo siempre he sido una persona aperturada, ¿no? No me hago, al contrario, busco siempre gente que tenga ideas opuestas para poder debatir, conversar, discutir. Y me decía, no, pero vamos a ser mejores, vamos a ser más rápidos, vamos a ser más veloces, no vamos a envejecer. Sí, 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 es cierto, pero a un costo, ya no vamos a ser humanos. No, pero vamos a hacer algo mejor, ya, seguramente, pero ya no vamos a ser humanos, ¿no? Por eso es trans, o sea, más allá del humano, ¿no? Y también por eso es posthumanismo, Claro, claro, por eso. transhumanismo, posthumanismo. Entonces, hay otro tema también de fondo, o sea, esto no es gratis, ¿no? Es el poder, ¿no? Es el poder, que en última instancia va a ser la hiperconcentración económica jamás vista en la historia de la humanidad, el que está promoviendo todo ese tema, ¿no? No es para nadie un secreto que en estos proyectos convergen no solamente las tecnológicas, sino también las corporaciones académicas, financieras. O sea, es el suprapoder realmente, ¿no? El que está por encima de los estados y que pretende un proyecto de ese tipo, porque, o sea, ojo, el transhumanismo no es para todos tampoco, ¿eh? Es para quien lo pueda pagar. Y el resto, no sé si ya puedo empezar hablando de Yuval Noah Harari un poco. Sí, sí, adelante. Este Ilústranos. Yuval Noah Harari es un pensador israelí, ¿no?
unos datitos de él para que puedan darse cuenta de quién es. Vive con su esposo, es vegano y, ¿no? Un tema así, ¿ya? Y él más que Bunge, vamos a decir, su teórico de cabecera de toda esta gente, de toda la sociedad peruana transhumanista, todo este tema, ¿no? Y él en un libro, bueno, él escribe mucho, es muy interesante, dicho sea de paso, o sea, como alguna vez en un programa dije, un pensador tan interesante como nefasto. Tiene libros muy interesantes porque es historiador también, ¿no? Como él dice, yo me aboco al estudio de los macroprocesos históricos, ¿no? Y tiene textos muy interesantes sobre la guerra, ¿no? Tácticas de guerra, historia militar, muy bueno, muy bueno. Pero este libro, estos ya sus últimos libros, Homo Deus, ¿no? Breve historia del futuro, que es del 2016, ese es obligatorio que todo el mundo lo lea, sea pro transhumanismo o anti-transhumanismo, eso es lo de menos. Pero tenemos que leerlo porque él está hablando allí de toda esa planificación que se tiene para el siglo XXI, ¿no? Para la humanidad transhumana. Entonces, como bien dijiste tú, es justamente, se pretende con el transhumanismo superar todas las dolencias de este ser humano imperfecto, que muere, que llora, que sufre, que se va a podrir cuando muera, en fin. Entonces, ¿cómo se va a superar eso? Con la tecnología, ¿no? Con adminículos, vamos a decir, puestos, ¿no? Dentro del ser humano, mezclar la carne con la máquina, ¿no? Ese es el ideal, hasta que en una primera instancia, porque en un futuro ya más, ¿no? Al final ya no va a haber carne ya, va a ser puro, ya no, en un inicio va a ser biotrónico de repente, ¿no? Y te podrás casar con un robot o en lugar de tener hijos, tener bebés robots. No se trata. Cosas feísimas. O convertir a un animal en humano. Exactamente. Entonces, no sé, como decía un autor bien fuera de serie español, Pedro Bustamante, en ese libro ahí nomás del 2017, que también aborda estos temas, pero desde otro ángulo, ¿no? Desde un ángulo crítico, no como Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari describe esto y está a favor de esto, ¿no? Él está a favor de esto. Este autor que menciono va a decir, no se trata, con el transhumanismo, no se trata de humanizar al robot, lo que se trata es de robotizar al humano, ¿no? Entonces, a eso nos están llevando, y esto tiene que ver, como bien dijo el profesor, con un tema maltusiano. Al final de cuentas, todas estas ideologías de moda son maltusianas en el fondo, ¿no? Es anteponer el privilegio de los poderosos en detrimento de los débiles, ¿no? El tema del aborto es cardinal en esto, y bueno, en el transhumanismo también va a ser así, ¿no? ¿Quién puede pagarse todo eso? ¿No? Ni 5% de la humanidad está en condiciones de solventarse todos esos adminículos, todas esas operaciones. Entonces, esto encarna el transhumanismo, a su vez, una drástica reducción de la población mundial, ¿no? Y Yuval Noah Harari habla también del animalismo, empieza la primera parte de ese libro, Homo Deus, hablando de la historia de los animales en su relación con el hombre, ¿no? Y va a decir, esto es importante entenderlo, porque como nosotros estamos tratando a los animales, o hemos tratado, en lo próximo, la transhumanidad tratará de la misma manera a la humanidad, ¿no? O sea, realmente es de terror. Es diabólico, diabólico. Pero bueno, me dan ganas de ver otro pedacito de lo de Jonathan para que pues al escuchar un poquito de su voz, nos recuperemos del susto de Hirari, dijiste que se llama. Harari. De verdad que no es mi tema en la vida eso, pero me impresionó. Hay que leerlo para... Debate, ¿no? Sí, pero es que mira, este debate es... Muy buenas tardes, noches, días, o en cualquier momento. Un pedacito de lo que dijo yo. Por lo que la autoconciencia y la conciencia son rasgos exclusivos de la humanidad. No son como diferencia de grado. Lo mismo ocurre con el razonamiento. Naturalmente, los animales no tienen esa capacidad de abstracción compleja, pero si nos basamos en los procesos básicos de la capacidad de abstracción y de razonamiento, que es el pensamiento relacional, la capacidad de relacionar objetos, estímulos unos con otros, en primer grado. Oye, si no sabe este joven lo que es la naturaleza, ¿cómo va a saber relacionar objetos?
¿Sí estás oyendo esto? Sí, Sí. sí, 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 sí. Es que No, es eso de pensamiento relacional. Si no sabe, si no se da cuenta de la diferencia del ser humano con respecto a los demás seres vivos, ¿cómo va a poder relacionar cualquier otra cosa? en efecto, cuando, volviendo al tema de Yuval Noah Harari, cuando empieza él hablando de este libro, él habla de eso también. O sea, por siglos se ha venido hablando de una naturaleza humana y, bueno, ha llegado un momento de abolir esa concepción. No hay una naturaleza humana y es lo mismo que ha dicho este tipo. Por eso esta gente, para debatir con esta gente hay que leer a Yuval Noah Harari porque ahí te va todo su marco teórico, ¿no? Todo su marco teórico viene de ahí, Pero sobre su todo. marco teórico se cae porque todo es Se cae, arbitrario, todo lo que dicen es arbitrario, al antojo, sin lógica, y en cambio, sin lógica, oye cómo Jonathan responde, ¿eh? En claro. alemán la palabra Dasein, da significa ahí y sein significa ser. La evidencia más grande de todas es que hay algo, y que ese algo está ahí, y que eso que está ahí se hace una pregunta por el ser. Que el muchachito no sepa de metafísica no lo convierte a Heidegger en ridículo, en todo caso lo convertirá a él en un ignorante. Es genialísimo Bien dado. maestro. Y es que además eso de muchachito es perfecto, porque es un profesor hablándole a un joven que no sabe. Sí, que desconoce y que se está dando cuenta que desconoce, in situ, ¿no? Sí, caray. Y bueno, pobre de este muchacho, porque Piero Galloso no sabe dónde está metido, no sabe dónde se metió. No, esta gente está programada para dar un discurso de la ilustración en adelante. Tú ya le hablas más atrás, ya tambalean, ¿no? Y asumen responsabilidades de cosas que hacen daño al ser humano, No, creyendo sí, que sí. hacen bien, creyendo que hacen bien. Claro, el transhumanismo se plantea vamos a decir, la manzana madura del paraíso, ¿no? Al decir de Miklos Lukács. Se plantea como la manzana madura del paraíso, pero el precio es ese. El precio es, si yo, bueno, humildemente yo considero que lo que nos hace humanos es justamente nuestras limitaciones, ¿no? Saber que no podemos hacerlo todo, saber que sufrimos, saber que se muere mi tía, mi abuela y voy a llorar, ¿no? Saber que un amigo está sufriendo y me voy a sentir afectado. Eh, todas esas contingencias que se nos aparecen en la vida, ¿no? Es lo que realmente nos hace humanos, nos convierte en humanos. Entonces, el transhumanismo, estos son síntomas de debilidad, simplemente, ¿no? El transhumanismo también plantea una felicidad eterna a base del control de procesos bioquímicos al interior del cerebro, ¿no? La felicidad es un estado químico, un estado bioquímico más precisamente. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente anular todos los, vamos a decir, procesos bioquímicos que anulen a su vez esta felicidad y promover, exaltar, viabilizar todos esos procesos que nos mantengan en un estado de felicidad, ¿no? Entonces, Una siempre felicidad artificial. eso, ajá, justo No, se iba a no, contar. horrible, como robots, una felicidad artificial. Qué espanto, sin emoción, sin sentimiento real, Por eso, o sea, sin, sin vinculación entre lo que siente el cuerpo y el alma, o sea, el alma disasociada del cuerpo. Es un sesgo terrible. no, y otra cosa también, o sea, la verdad que esta gente yo no sé dónde vive, a veces porque en el Perú, en Sudamérica, hablar de estas cuestiones y promoverla de esa manera como si no tuviéramos problemas reales, concretos, sinceramente, la ficción si hay una ficción de la que él hablaba, son Son ellos, ellos, viven metidos en una película. en una Viven burbuja, como en una película. ¿no? Entonces están desconectados. Lima, la verdad, en Lima no hay pobreza, en Lima hay miseria, ¿no? O sea, México porque esta gente, también. claro, entonces se ve que esta gente, tengo entendido que viven en sus cápsulas, en sus barrios, ¿no? Y están totalmente desconectados de la realidad social, ¿no? Porque si hay algo que debe guiar el espíritu académico de cualquier proyecto, vamos a decir, cultural, tendría que ser la realidad, ¿no?
pero es mejor tapar los ojos, no ver la realidad doliente, ¿no? Que se vive diario a diario en nuestros países, y bueno, y adoptar y hacer suya una ideología de este tipo, que realmente eso sí es una ficción, ¿no? Una ficción que encubre una realidad doliente que ya mencioné. Sí. Y qué miedo si llegan a influir en los parlamentos y todo, porque ya ves que dijo que el derecho son normas, no, sistemas legislativos cambiantes que se pueden, sistemas jurídicos modificables con base en normas morales que se adaptan cada una para cada caso, tomando en cuenta que para ellos el conocimiento es todo improvisado a partir de un acuerdo en una comunidad. O sea, cada quien acuerda lo que quiere decir que sea cierto y se acaba. ¡Qué feo! No, no nos vamos a dormir sin antes ver otro pedacito de Jonathan Ramos. Sí, por favor, para que me cure del espanto, déjame escuchar un pedacito. Licenciado Ramos, no puedo sacrificar a unos por beneficio de otros, pero en la misma naturaleza libre, esto se ha dado efectivamente. Aquello aporta al desarrollo en las especies. Afirme usted que aquello es innecesario y se refiere únicamente en el caso humano. ¿Es realmente innecesario? ¿Cuáles son los límites del hombre? Eso se puede determinar a través de la ética. 3 minutos. Claro, justamente por eso el hombre tiene la dianoia, la razón, que es la capacidad especulativa de conocer los principios y valores y conocer los universales, el bien, el uno, la verdad y lo bello. A partir de ahí el hombre puede diagramar una estructura armónica que puede conocer el orden de la realidad. Y en el Bueno, los dejo picados y en el orden de la realidad lo que sigue es buenísimo. Tienen que escucharlo completo, ese video, y difundirlo por todos lados, por WhatsApp, por Facebook, Instagram. ¿Qué más hay? Tú que eres más joven, dinos, ¿qué más redes hay? Instagram, Telegram, Twitter, Twitter, en fin. yo soy de las viejitas de Twitter. Pues es que en Twitter está toda la política y como periodista, pues ahí sí me tuve que mover en Twitter desde hace años y ahí lo comparto. Entonces, bueno, tú también, ¿no? ¿Tú dónde lo compartes, Carlos? Esto, generalmente, la verdad es que solo utilizo Facebook, WhatsApp y lo que es YouTube. No tengo tiempo para estar inmiscuyéndome en otras redes, pero en las que tengo siempre comparto lo que él, ¿no? Lo comparto en grupos de sociología, de filosofía, ¿no? Y por supuesto en mi muro también, y en nuestra página de Proyecto Patria, que ya los invitamos. Incluso entrevistamos al profesor a fines del año pasado, si mal no recuerdo, o en agosto, bueno, en fin. A ver, muéstranos tu canal, te dejo aquí para compartir pantalla y pon tu canal para que sepamos localizarte en YouTube y también te sigamos. Claro. Estamos haciendo revolución en toda América Latina con la tercera posición y con todo esto de conocer bien a los filósofos para que nadie nos engañe diciendo que se justifican en el decir de algún filósofo. Sí, ahí veo Proyecto Patria. Sí, solamente así, Proyecto Patria, y va a aparecer este logo. Ajá. Que está ahí, y bueno. Ajá, ahí está ese logo, ¿no? Ah, ok, con la bandera. Del Perú, sí, ¿no? Y ahí tenemos, acá está la entrevista, el profesor está. Acá está. A ver, espera. Acá está, es de hace 3 meses, en noviembre, de fines de noviembre. ¿Y cuál fue el tema? Fue el pensamiento mestizo como manifestación del ser indo-iberoamericano. ¡Ay, qué bonito! Un súper tema. Sí, ahí está el profe. Me encanta, él siempre habla de lo importante que es la hispanidad, el ser criollos, ¿no? Claro, de lo que es la hispanidad. Me interesa su postura porque también soy así, ¿no? A veces sucede que hay un hispanismo acrítico, ¿no? Que es muy rosalegendario y hay que combatir también. El profesor, yo, por lo que he visto, es un hispanista crítico, ¿no? En el sentido de que reconoce a España
los aportes innegables, ¿no?, a nuestra cultura iberoamericana, tanto en lo racial como en lo cultural, ¿no? Y eso no necesita uno ser tan hispanista para darse cuenta. Contrariamente a lo que postulan muchos, también hay hispanistas que consideran que prácticamente no hubo errores durante todo el proceso de conquista, de virreinato, y Sí, tampoco va por ahí el tema, ¿no? Entonces, la postura del profesor siempre nos ha parecido bastante seria, coherente y madura, ¿no? Que es lo que se quiere y que se está buscando. muy equilibrada. He visto también un video donde él desde Salta nos muestra un lugar histórico dentro de Salta y va haciendo toda la historia de esa hispanidad y de esa mezcla, ¿no? Bueno, Cajamarca es bastante icónica también. Alguna vez cuando le dije que soy de Cajamarca, mira, porque más o menos acá en Sudamérica, por historia, el primer espacio de contacto, encuentros, van a decir otros, fue entre españoles e incas, fue acá en Cajamarca, ¿no? Wow. Acá cae el último inca, Atahualpa, ¿no? Acá cae el imperio de los incas, y al mismo tiempo se inicia la creación de un nuevo pueblo, ¿no?, que con sus virtudes o defectos de la hispanidad estamos acá y somos parte de también. Por eso es que estamos comunicándonos en español y no en otro idioma, ¿no? Claro. Oye, pero además la cultura inca y así como la azteca y la maya no se pueden perder, ¿eh? No, 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 Se no, claro pueden que no. perder, sí. Se tienen que difundir más en lo cotidiano, o sea, en la vida normal de cualquier ciudadano de América Latina. Tiene que estar las palabras. Por ejemplo, un azteca te pregunta en náhuatl, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ese saludo, dicho en náhuatl, se dice, ¿cómo está tu corazón? Mm, ¿Qué tal, ¿Cómo está tu corazón en náhuatl? ¿Cómo? O sea, tiene toda una filosofía cada palabra náhuatl. Y lo mismo en inca, ¿no? O sea, ¿cómo se llama el idioma inca? quechua. Quechua, exacto. En quechua, igual, te aseguro que cada frase y cada palabra Sí, sí, tiene sí. un peso filosófico precioso. Sí, 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 claro. Hay que rescatar eso que tú dices, sin caer en romanticismo tampoco, ¿no? Simplemente, sí, intentando ser realistas, ajustarse a la realidad histórica y entender y comprender que como el mundo hispano tampoco, ni el mundo inca, ni el mundo azteca eran perfectos, ¿no? O sea, no existe sociedad perfecta. Yo parto como sociólogo de esa premisa, ¿no? Hubieron procesos, el proceso de la conquista fue un proceso que por casualidades de la historia, en el tiempo y en el espacio, convergieron y bueno, y dieron fruto a esta gran cultura que nos permite entendernos y comunicarnos, ¿no? Tú estando allá en el DF y yo estando acá en Cajamarca, ¿no? Eso sí. Maravillosa España que nos hizo ese favor porque fue como que vino a ser un tejido, un hilván, nación tras nación y somos la patria grande, ¿no? La patria grande, sí. Muy bien, señor. Pues muchísimas gracias por haber aceptado comentar conmigo este video de Jonathan Ramos, el debate que tuvo con este joven Piero Galloso. No me entra su nombre, pero bueno, hay que rezar por todos, todos por todos, para que nos vaya bien y hagamos una vida digna de lo que Dios nos ha dado a todos los seres humanos, que es su imagen y semejanza. Pues muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo muy fuerte. De igual manera, Teresa, muchas gracias por la consideración y por supuesto quedas totalmente invitada a Proyecto Patria, ya estaremos coordinando. Muy bien, muchísimas gracias. Pásenla Listo. bien haciendo el bien. Hasta la próxima.